Bueno, muy buenas noches a todos y a todas. Un gusto tenerles aquí en una nueva sesión de Ocupar la Política. Ya entramos en nuestra recta final. Ya es el último mes de este proceso de formación, cuando ustedes ya les liberamos, si se quiere, a hacer campaña, ya este tipo de procesos dejan de tener un poco de sentido porque pues hay que estar es en la calle, ¿no? Y hay que estar en las redes haciendo campaña firmemente. Un gusto tenerles por acá. Está aquí todo el equipo de Instituto Conectado. Yo quien les habla, Santiago Velasco. Y pues bueno, hoy vamos a tener una sesión que abre un pequeño módulo que nos parece muy importante, algo en lo que tanto Instituto como nuestro invitado el día de hoy ha trabajado bastante en distintas ocasiones, que es la comunicación política, ¿no? Y cómo vamos a tratar de hacer las comunicaciones en campaña de la mejor manera posible. Hoy vamos a trabajar sobre todo lo que es construir mensajes, ¿no? Y segmentación de audiencias. Ustedes vienen de un proceso en donde ya trabajaron su agenda política, ¿no? Y ya trabajaron todo lo que fue planificación de campaña, ¿no? Revisaron varias cosas en ese sentido. En más o menos la idea de este espacio hoy es poder traducir todo eso en algo que se pueda, como decimos nosotros aquí, maletear, ¿no? Algo que se pueda transmitir, algo que pueda llegarle a las personas de la mejor manera posible y pues cumpliendo el objetivo, ¿no? De conseguir esos votos que necesitamos. Para eso nos va a acompañar Andrés Segura, que ya está aquí conectado, lo recordarán de otra sesión. Al inicio, cuando hablamos de agendas políticas, él nos estuvo acompañando mucho, aterrizando todo el tema de cómo defino mi arquetipo de personaje político, cómo defino mis valores políticos, cómo defino mis temas. Hicimos algunas tareas ahí al respecto, tuvimos un trabajo bastante intensivo en ese sentido y también acompañó algunas de las sesiones presenciales que pues fueron un taller para trabajar precisamente esos ítems, ¿no? Entonces, pues nada, hoy nos acompaña otra vez para poder trabajar todo este tema de comunicación política. Pues recordarles que este es el último módulo que vamos a tener hasta el 1 y el 8 de noviembre, cuando ya se cierra nuestra sesión. Y pues que el objetivo de este módulo en concreto es fortalecer la estrategia de comunicaciones. Algo que ustedes ya deben tener pensado, algo que ustedes ya deben estar trabajando, pero pues vamos a tratar de darles un poquito más de carne a esas estrategias que ustedes ya están teniendo. Entonces aprovechen full este espacio. Vamos a aprender pues a construir esos mensajes poderosos, coherentes con la agenda y sobre todo con ustedes. Y pues en el módulo vamos a ver esos canales, ¿no? Como en qué momento va, qué parte y uno cómo transmite, sí, entendiendo cada formato también que es más útil hacer. Y pues vamos a combinar distintas cosas, ¿no? Hoy nos centraremos mucho en la estrategia, pero en otras clases vamos a ver lo digital, aparte de, lo pongo aquí tradicional, pero me refiero como a la estrategia en calle, las comunicaciones en calle, que es distinto. Y sobre todo, pues esto también en términos de narrativas para momentos de crisis, algo en lo que ustedes se van a encontrar constantemente desde aquí hasta el 8 de marzo. Crisis tras crisis tras crisis, que en campaña a veces todo parece crisis y es muy rápido. Entonces, ver cómo podemos planificar eso, porque las crisis también se pueden planificar. Entonces, esa es la idea del módulo de hoy. Bueno, esto ya es para después. No siendo más, pues vuelvo a traer aquí a colación a Andrés Segura, que está por ahí ya conectado con nosotros. Andrés es profesor en la Universidad Externado, tiene una amplia experiencia asesorando campañas. Hemos trabajado con él ya en dos versiones de Ocupar la Política, entonces está avalado por nosotros y yo sé que por muchos otros políticos más para hablar de este tema. ¿Estás por ahí, Andrés? Sí, buenas noches, acá estoy. Súper, entonces, todos tuyos, cualquier cosa aquí estaré atento a lo que necesiten. La gente, como siempre, se está comunicando ahí por el chat. Cualquier cosa ahí te voy contando. Sí, por favor, gracias. Como voy a estar con pantalla, presentando pantalla, si me pueden ayudar, si hay manos levantadas que posiblemente no las pueda ver, sería lo único. De una. Listo. Entonces, un momento, comparto pantalla. Por favor, me confirman que estén viendo. Sí, señor. Listo. Ujú. Entonces, un momento aquí. Amplío, por si acaso lo pongo más grande.
Listo. Entonces, primero, qué bueno volver a verlos. Algunos ya nos alcanzamos a conocer en persona en Cali y en Barranquilla. Hoy vamos a, hoy vamos a hablar un poquito, una versión general de temas de construcción de mensaje y segmentación de audiencias, que al final termina siendo fundamental para todos los ejercicios que ustedes están haciendo y están llevando en campaña, porque como ustedes saben, nadie es monedita de oro para llegarle a todo el mundo, para que todo el mundo vote por uno. Y para administrar esfuerzos, pero sobre todo para garantizar que las personas que van a votar por ustedes sí puedan conectarse, hay que empezar por dos ejercicios. Y el primero es saber a quién llegarle. Es necesario que ustedes definan quiénes son esas personas. Y segundo, cuáles van a ser los mensajes para llegar a ello. Entonces, vamos a arrancar por esto primero. Esto es un poco lo que vimos la vez pasada. Y entonces vamos con identificar agendas. Quiero arrancar acá, voy a dedicar unos poquitos minutos a esto, simplemente porque es algo que quedó pendiente en alguna de las sesiones, pero es necesario que ustedes empiecen a revisarlo con mayor detalle. Y aquí lo que estamos hablando es cómo cómo identificar quiénes son las personas que votarían por ustedes y quiénes no. Y ese es un ejercicio que tenemos y aquí la primera invitación es dejar de hacerlo a lo básico cuando esto es un espacio de campaña, cuando esto es una decisión de campaña fundamental que requiere pensar, requiere recoger datos, requiere un trabajo fuerte detrás. Y no es otra cosa sino pensar realmente en un ejercicio de autocrítica y de revisión de históricos y de posibilidades con las agendas que vimos, con ese trabajo que tuvimos ya hace varios meses revisando agendas, quiénes son los que van a votar por mí. Ustedes ya tuvieron un ejercicio de identificación con históricos electorales que fue con la profesora Nuri. Entonces acá es donde vamos a empezar a revisar qué es en temas de comunicaciones. Al final, como les decía, uno no le puede, uno no tiene la capacidad de que todo el mundo vote por uno. Entonces, lo mejor que uno puede hacer es identificar quiénes son a quienes les puede llegar y exponer los esfuerzos ahí. Y acá voy a hacer sociología 1.0, cosas básicas. Y es cómo se segmentan audiencias. Esto viene siendo de estrategia de comunicaciones, por eso hablamos del concepto de audiencias, que en este caso sería votantes. Y lo que vamos a ver es que existen tres mecanismos para segmentar. ¿Qué significa eso? Teóricamente uno puede encontrar tres formas por las cuales segmentar. Y la primera es la que vemos ahí, es la forma sociodemográfica. ¿Qué significa segmentar? Segmentar es crear categorías en las cuales, y acá aquí está el autor de la frase y de donde estoy sacando todo esto, que es uno de los teóricos más importantes de mercadeo televisivo en Estados Unidos. Esto está hecho es para que los grupos, esos pequeños segmentos, tienen que sentir que se les está hablando directamente a ellos. Y ahí está la gran diferencia, a lo que normalmente no están acostumbrados las personas. Y es cómo lograr que todos los esfuerzos que uno haga realmente las personas que lo estén viendo sientan que me están hablando a mí. Y ahí es donde está la clave. Porque al final uno puede mandar muchos mensajes y que le llegue a todo el mundo, pero no gana absolutamente nada si las personas, si a mí me empiezan a hablar de fútbol cuando yo nunca he jugado a un balón, cuando nunca he pateado, cuando no me interesa. Ahí es donde uno empieza el primer ejercicio de conectar. Y ahí es donde es lo importante empezar a crear las categorías. Entonces vuelvo a donde estaba. ¿De qué forma uno las crea? Y la primera forma es la forma sociodemográfica. La sociodemográfica es la tradicional, la que todo el mundo usa, la que uno por instinto empieza a trabajar, pero en términos estratégicos es la menos efectiva.
La sociodemográfica, ¿cuál es? Es cuando ustedes dicen, no, es que mi campaña es para las mujeres, para mi campaña es para estratos uno y 2, mi campaña es para los servidores públicos. Ok, resulta que en esos espacios de sociodemográfico, la gran mayoría son patrones que no están relacionados con las temáticas de campaña. Me explico, si seguimos esta definición que está poniendo este señor acá, dígame a alguien, y es pregunta retórica, un tema, uno, que uno de esos segmentos, todos tienen una misma postura sobre un tema solamente por el hecho de ser parte de ese segmento. Ejemplo, díganme un tema en el cual las personas entre 18 y 35 años, todos tienen una misma postura solo por el hecho de tener 18 y 35 años. O que les interese ese tema solo por eso. Si se dan cuenta, es un tema muy restringido, es muy pequeño. Si acaso será por temas coyunturales, sacar la cédula, listo, es un tema que por supuesto. Por lo demás, si ustedes dicen fútbol, Taylor Swift, lo que sea, ustedes van a encontrar que no, esos elementos no son directamente relacionados al tema. Porque al final uno lo que está buscando segmentar es dividir a quién le voy a hablar, pero sobre todo, qué mensaje decirle, pero al mismo tiempo cuál es el canal que voy a usar. Porque cuando uno arma un grupo para hablar con mujeres, no solamente es decir, vamos a hacer un concepto, una campaña para mujeres, sino también ustedes tienen que estar pensando es cuáles son los canales que uno usa para llegar a las mujeres. Adicionalmente, estos segmentos normalmente son tan grandes que la capacidad de segmentación es limitada. Entonces, por ejemplo, cuando alguien acá me dice, es que mi campaña va a ser para las mujeres, pues perdóname, pero estás perdiendo el tiempo. Porque pasar, si hacemos para una ciudad intermedia o una Palmira que tiene 400.000 personas, vamos a hacer campaña, tiene 350.000, 300.000, digamos, con capacidad de votar 200.000. Es decir, redujo su capacidad de focalización de mensaje de 200.000, la bajó a 100.000. No hiciste mucho. Encuentra un tema que le importe a esas 100.000 personas de la misma manera. No hay. Es muy complicado, por lo cual se quedan en las generalizaciones. Entonces, ¿por qué la gente lo usa? Primero porque es el más sencillo y eso está dado porque son segmentos duros. Eso ahorita no voy a entrar en teoría, pero es simplemente que siempre va a haber jóvenes, siempre va a haber viejos, siempre va a haber mujeres, siempre va a haber ubicación socioeconómica baja, siempre va a haber alta. Y eso lo que permite es una comparación en los procesos. Y sobre todo, cuando casi todos los estudios de opinión pública, llámense encuestas, grupos focales, utiliza estas referencias precisamente por esa razón. Porque como estos estudios necesitan ser comparados, uno siempre va a encontrar personas entre 35 y 50 años para poder comparar en los espacios de tiempo diferentes. Eso hace que uno le empiece a organizar en los términos de investigación de opinión pública es lo más utilizado, pero como les estaba diciendo, en términos estratégicos es el menos efectivo. No estoy diciendo que no lo sea. Por ejemplo, ocupación, servidores públicos. Puede funcionar. Trabajadores de la salud en pandemia. Claro, ahí ustedes segmentan, pero los obliga a tener todavía mensajes muy grandes, muy ampliados, que no está mal en una campaña y lo vamos a ver ahorita cuando pasemos a construcción de mensaje, pero cuando vayan a hablar de propuestas o cosas muy puntuales para conectar directamente, esas categorías se vuelven insuficientes. Y para eso existen las otras dos. La segunda es lo que uno llama segmentación psicológica. ¿Eso qué significa? Respuesta a estímulos. Ese es el principal modelo que se utiliza para hacer estudios de mercadeo. ¿Qué significa eso? Respuesta a estímulos es, ¿a usted le gusta la pizza con piña o no le gusta? Ustedes están poniendo en la conversación, en la población, un estímulo, pizza con piña. Su postura es, la respuesta frente a ese estímulo es positiva o negativa.
Es decir, usted ya segmentó y le voy a hablar a los que sí les gusta la piña en la pizza. Listo. Ahí no, ahí ustedes están, ahí no les está importando si son pobres, si son ricos, si son hombres, si son mujeres, si trabajan de carpinteros o trabajan como en financiero, no importa. Esto empieza a ser muy interesante porque ustedes empiezan a segmentar dependiendo de los temas de su campaña. Ustedes en su campaña, si quieren trabajar en temas de seguridad, pues dicen los que quieren mano dura o los que les gusta conversación. Listo. Pero ahí es un estímulo en el cual ustedes están dependiendo de cuál es la postura que tienen las personas al respecto. Por lo cual ahí hay un ejercicio proactivo de planeación en su campaña en la cual ustedes están diciendo, frente a estos temas, las opciones son tantas, enfoquémonos en esta versión, estas posturas u otras posturas. Pero la tercera, que también es muy funcional, son las comportamentales y ese estilo de vida. Es decir, personas que por su comportamiento, sin importar cuál es su postura frente al tema, su vida cotidiana está haciendo que sean cercanos. Entonces, por ejemplo, tema transporte. En tema transporte es sencillo, no importa si les gusta o no les gusta el transporte público, si hay buses. Pero si usted decide, vamos a hablar de movilidad, yo construyo mensajes y busco canales para, uno, los que usan transporte público; dos, los que tienen carro particular; tres, los que caminan; cuatro, los que utilizan medios alternativos. Puede que los de transporte público detesten los buses, pero ustedes ya le están hablando por ese interés. Si se dan cuenta, estas tres formas de segmentar son complementarias. En ningún momento tienen que elegir una a la otra. Pueden hacer las dos, incluso pueden construir mujeres porque saben que es un tema muy grande que les interesa la seguridad, que en comportamental han tenido alguna experiencia negativa en términos de seguridad, pero esas personas creen que el tema es a través del diálogo y de oportunidades. Listo, ahí segmentaron. Ahora, ustedes crean contenidos para eso y tienen que buscar los canales que les va a permitir llegarle a esas personas bajo esa medida. Y ahí se vuelve lo importante. La segmentación tiene que estar atada directamente a cómo les voy a hablar y cómo les va a llegar el mensaje. No son elementos totalmente ajenos. Y ahí es donde en la forma en la de planear su campaña y ustedes vayan mirando a quiénes les voy a hablar, vayan pensando de una vez y cómo les va a llegar el mensaje. Porque porque la definición de canales no es simplemente, ay, es que TikTok se mueve mucho. No, 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 no. A esas audiencias que yo estoy pensando, ¿utilizan TikTok o utilizan perifoneo? Y ahí es donde ustedes empiezan a administrar mejores los recursos. Porque cada vez que ustedes hagan esto, es cuando ustedes acá se tienen que unir a la sesión de trabajo que tuvieron con la profesora Nuri Gómez. Y es donde están mis votos. Y ahí es donde ustedes tienen que empezar, en unos casos, definir claramente dónde están, con números, mirando históricos, o hacer estimaciones con datos relevantes. Entonces, comerciantes, que sería sociodemográfica porque es ocupación. Comerciantes que Comerciantes que están ubicados en una zona que a ustedes les interesa, comportamental. Listo. De ahí, ¿cuántos pueden votar? Seguramente ellos votan ustedes no pueden hacer el cálculo sobre los puestos de votación en los centros de comercio porque la gente vota más cerca de sus casas. Entonces, ustedes no pueden saber eso. Entonces, simplemente ustedes hacen unos cálculos, estimaciones, más o menos cuántas personas trabajan en esa zona comercial y ahí más o menos calculan cuántos votos podrían llegar a tener. Y eso después se tiene que cruzar con otras herramientas en las que ustedes vayan haciéndole seguimiento a las campañas. Y claro, si son comerciantes y ustedes ven que su ocupación ya tienen y están ubicados en una zona geográfica, ya saben perfectamente que es mucho más eficiente un canal de comunicación focalizado geográficamente que pagar Blue Radio. Porque ahí es donde está, donde ustedes empiezan a optimizar los recursos. Y ustedes empiezan a hablarle directamente, porque pueden hacer la cuña en Blue Radio donde están
están cazando, están pescando con red. Y ahí ustedes hacen un esfuerzo para ir a todo el mundo, esperando que como le están hablando a todo el mundo, les va a llegar el mensaje. Pero si usted ya tiene segmentado comerciantes en un barrio particular, pues ya saben que tienen que hacerlo ahí y conocer cuáles son las dinámicas. Entonces piensen, estas tres formas, primer mensaje, son complementarias, no son excluyentes. Construyan audiencias que estén relacionadas con esto. Segundo, empiecen a calcular estas segmentaciones, cuántos votos pueden tener con históricos electorales o con otras fuentes, pero ustedes tienen que tener esos estimativos, porque al final la gran mayoría de ustedes está a hacer escenarios en escenarios plurinominales. Estamos hablando de cuerpos colegiados, en el cual ustedes ya más o menos tienen en su cabeza para llegar a ese cargo cuántos votos necesitan. Claro, es imposible hoy saber exactamente cuántos votos se necesitan. Quien les diga exactamente cuántos votos se necesita está mintiendo porque no tenemos comparaciones, porque en cada elección hay diferentes configuraciones de coaliciones y de grupos, lo cual uno puede hacer estimativos y puede plantear escenarios, pero un número exacto no se puede saber. A duras penas uno sabe exactamente cuánto es el censo, más o menos puede calcular cuánto va a ser el umbral, uno puede hacer esas estimaciones, pero con la repartija de partidos que esta vez, la vez pasada estuvo con los liberales, estuvieron con Pacto Histórico, pero después con Centro Democrático, hacer esos cálculos, tienen muchas incertidumbres, por lo cual uno lo que plantea son escenarios, no plantea números. Pero ahí ustedes dicen, ustedes ya pueden estar mirando para tener esta curul o este espacio, yo pone en escenario optimista, en escenario pesimista, no voy a necesitar tantos votos. Entonces empiecen a mirar en tantos barrios cuántas personas viven. El DANE tiene esa información. Y esas personas cuántas pueden votar, pero esas personas cuántos son comerciantes. Ustedes empiezan a mirar, en algunos municipios no va a tener tanta información, pero pueden ustedes hacer estimaciones. Y ustedes van mirando cómo están llegando, cuántos cupos necesitan para después mirar cómo los, cómo llenan esos cupos. Porque ustedes lo que hacen es estimar, necesito 15.000 votos. Listo, 15.000 votos. En este barrio las personas tanto, o en el sector comerciantes, en mi municipio trabajan tantos comerciantes, entonces estamos hablando de 1.000 personas, 2.000 personas en comercio, listo, ¿cuánto les puedo llegar? Y ustedes van mirando haciendo esas cuentas. Pero esto se vuelve mucho más fácil cuando ustedes segmentan, porque después cuando estén hablando con comerciantes y ustedes van revisando, ustedes ya saben a dónde ir a consultar, a quiénes hablarle y después, sobre todo, en la investigación a saber qué mensajes están cercanos a ellos. Y entonces aquí es donde uno empieza a hacer diferentes ejercicios. Y entonces, por ejemplo, dentro del estilo comportamental, les muestro un poquito cómo uno puede segmentar ejercicios que ya se hacen fácilmente en Colombia. Esto es focalización geográfica. Esto no es el mapa de calor de votos que todo el mundo hace. El mapa de calor de votos es simplemente poner en un visualizador los datos de las últimas elecciones sobre dónde votó más la gente y dónde no votó. Y por mucho harán un cálculo de una ecuación sencilla de participación, número de votos y por quién votó. Y eso lo ponen en un mapa. Aquí ustedes lo que pueden hacer es segmentar y acá, por ejemplo, les muestro este mapa que les voy a mostrar es real de las elecciones Petro-Duque, segunda vuelta, de cómo uno puede segmentar. Entonces, por ejemplo, aquí lo que hicimos en este ejercicio fue para la segunda vuelta, mirando los porcentajes de votación de primera vuelta entre Duque, Petro y cualquier otro candidato, cómo se iban construyendo pues municipios que tuvieran comportamientos similares y aquí encontramos 12 tipos de país. Y los 12 tipos son estos 12 colores. Y estos colores lo que están diciendo es, todos los azules oscuros, por ejemplo, era en estos Barrio Duque. En los otros, en los amarillos era donde había barrido, los rojos era barrido Petro. Pero ustedes van a ver 12 diferentes niveles de diferentes combinaciones. Y ahí lo que uno empieza a jugar
es qué características tenía cada uno de ese segmento. Eso es una segmentación comportamental, porque al final es cómo es su comportamiento común. Y eso solamente puro eso, pero esto uno lo puede hacer haciendo comparaciones de últimos años. Uno puede hacer el ejercicio con los datos porque ya se consiguen. Nosotros los tenemos de completos por mesa. Entonces, al final, ahí ustedes están separando. En vez de poner el simple mapa de calor, aquí vota mucha gente y votaron por estos en las últimas elecciones. Porque, por ejemplo, ustedes van a ver que si nos vamos a meter en las elecciones al Congreso la vez pasada y solamente cogen la votación de 2022, se van a estrellar porque van a encontrar una sobrerepresentación del pacto histórico, donde posiblemente por una coyuntura, en una coyuntura, tuvieron una votación extraordinaria, que es lo mismo que pasaría si uno mira solamente la votación de 2014 con Centro Democrático. Hay uno que tienes que hacer unas comparaciones y para eso existen algoritmos sustentados teóricamente. Eso no hay que inventárselos ni poner a alguien a que pueda experimentar. Y eso ya está escrito. Y uno empieza a comparar históricos y ahí Andrés, uno empezó a dividir en 12. Este es un mapa donde dividimos en 12. Alguien me estuvo hablando. sí, sí, sí. Una pregunta que aquí nos llegó y es si hay alguna recomendación que tengas de alguna software que puedan acceder, algo que puedan buscar para poder hacer ese ejercicio y facilitarlo más. Algo que Eso tú es uses en econometría, sí. eso no necesita software especial para esto. Cualquier persona que tenga manejo de datos lo puede hacer. Lo importante es el algoritmo. Ok, ok. Es, Eso es, y en términos de metodología se llama análisis multivariado de clústeres. Aquí estamos haciendo eso, eso es construir clústeres. Y por eso se puede hacer desde cualquier programación. Ahí lo importante no es el programa, porque lo puede hacer cualquiera. El punto es cuáles son los algoritmos que uno empieza a hacer para darle ponderación a las votaciones anteriores y cómo las compara. Y eso no se los va a entregar una empresa públicamente porque esa es la fórmula Coca-Cola. Pero eso está sustentado teóricamente cuando ustedes ven análisis de los profesores en las diferentes universidades del mundo haciendo patrones, utilizan esos algoritmos. Entonces, no es nada especial el que venga a decirles que solamente él lo tiene, pues no, eso es simplemente hacerlo bien. ya. Eso y que tienes la cámara apagada, por si de pronto. Ah, se apagó. Ya, un momento. Pero aquí lo que me interesa, más allá del ejercicio, es mostrarles cómo se segmenta. Acá simplemente para una visión histórica, que es comportamental, cómo se ha comportado históricamente la votación, nosotros haciendo históricos solamente mirando datos históricos. En este caso, este mapa es solamente mirando los datos de primera vuelta, como está en primera vuelta. Aquí es la recomendación de cómo dividir el país para la segunda vuelta. Pero esto lo podemos hacer con Senado, con Cámara, cualquiera, y es simplemente cómo fue el comportamiento en tal ciudad en las últimas 4 elecciones para mirar tendencias y construir clústeres y segmentar. Y acá, por ejemplo, en este mapita, uno le podría haber dicho a Duque o a Petro, por supuesto estoy cogiendo hace 4 años para no tener problemas en mostrarles mapas que hemos hecho con otros candidatos. Aquí lo que podemos hacer es decirle, listo, entre el clúster 2 y 3 una campaña enfocada en este sentido porque su comportamiento histórico electoral fue este. Mientras que para el clúster 8 y 9 es diferente. Con el 12 ni se meta, no pierda el tiempo, no vaya a esos municipios. Esto se puede, dependiendo de los detalles, se hace por puestos de votación, se hace por todas ese tipo de cosas. Aquí me interesa para eso sirve la segmentación. Y si uno esto después empieza a jugarlo con temas temáticos en los cuales en estos municipios, pero uno empieza a hablar de violencia, pues entonces crúcelo con un mapa de violencia. Ah, o en temas económicos, donde hay mayor entrada de temas tecnológicos, por ejemplo, de la industria tecnológica. Y ahí uno empieza a jugar. Pero por supuesto, con los históricos electorales, sabiendo estas cosas, lo que necesitamos es que ustedes hagan las cuentas. Si yo calculo que un escenario pesimista necesito 18.000 votos, yo cómo carajos consigo esos 18.000 votos. Hágale. Y ahí es donde ustedes necesitan empezar a trabajar
Y ahí es donde ustedes no se quedan simplemente con decir, mi campaña va a estar enfocada a las mujeres y a los jóvenes. Consejo, nunca a los jóvenes. Los jóvenes son muy variables, son muy volátiles y siempre son los que menos votan. Pero todas las campañas están enamoradas, hay que hacer los jóvenes y lo hacen simplemente porque son los que más bulla hacen. Cuando ustedes tienen grupo de jóvenes, son los todas las campañas tienen grupo de jóvenes, simplemente es porque son los que, ahorita lo vamos a ver, son los que entran a la campaña más fácil y empiezan a hacer más bulla. Pero en términos de votos, normalmente no es la apuesta más inteligente. Pero Andrés, ustedes van a mirar. ¿Preguntas? sí, Hágale. Juan tiene una pregunta. Bueno. Bueno, ¿se me escucha claramente? Sí, Ok, sí, Juan. listo. Primero que nada, como joven lo reconozco y lo confirmo. Y en segundo, pues básicamente es en el tema de la elaboración del histograma. Básicamente para obtener el histórico electoral para poder realizar tanto el histograma como los mapas de calor que nos contaba Niri, es necesario acceder al histórico pues, de resultados de la registraduría. En este caso, aún sigo un poco perplejo acerca de cómo es el proceso y justamente también acerca de en qué formas o qué métodos hay para poder realizar el histograma, si lo puedo hacer fácilmente con ChatGPT o tengo que hacerlo algo más sofisticado, cargando los datos en alguna otra parte, No, etcétera. ahora, eso es un profesional. Y para eso, alguien que haga manejo de datos. Sobre todo porque al final, lo más complicado en la historia, y eso hay que agradecérselo al Estado colombiano, es que ya se consiguen los datos. Por supuesto, en formatos para estar en formatos para manejo de datos, no están simplemente en Excel, pero eso se pueden descargar en registraduría. Entonces, eso ya, el que tenga esos datos no tiene ventaja sobre nadie. Todos lo tienen. El punto es qué hacer con los datos. Los mapas de calor es lo más sencillo porque ya es visualizar los datos que existen. Porque usted le entrega el mapa con participación por tal candidato, porcentaje de participación, número de votos, todo. Eso entonces, hacer un mapa de calor es simplemente esa tabla que a usted le entregan y ponerlo en un visualizador y que les muestre por polígonos dónde hay mayor potencial. Acá lo que estoy diciendo es cómo comparar históricos, cómo encontrar comportamientos similares. Porque al final los mapas de calor muestran un poquito, pero aquí lo que vamos a encontrar es que ustedes tienen que encontrar que en el país, en lo que sea, nunca va a haber un comportamiento que el sur de la ciudad siempre vota izquierda y el norte de la ciudad siempre vota derecha. No. Quienes se quedan en esos análisis así grandes están perdiendo oportunidades enormes. Entonces, por ejemplo, nosotros hicimos todo este estudio para la campaña del alcalde de Bogotá y encontramos unos sectores en donde alguien pensaría que era terreno del candidato de la competencia, del que terminó tercero, y identificamos sectores claramente donde vimos donde hay un potencial enorme. Y tenemos los datos para sustentar que desde la campaña hubo un cambio particular y fue en una localidad, en unas zonas, en unas UANes particulares donde encontramos eso. Al final es que usted pueda darle unas categorías y segmentarlos de alguna manera. Pero los datos los consigue, si es mapa de calor, si mirar cómo fue la votación, eso ya se consigue fácilmente y eso cualquier programa, y si lo quieren para mapita en ArcGIS o en uno de esos lo hace fácil. Si lo quiere hacer ya con otra visualización que no sea sobre mapa, eso solo cualquiera SPSS, todas esas lo puede hacer facilísimo. El punto es el análisis profundo. Por ahora pueden arrancar en temas de recursos es usando mapas de calores para mirar dónde están, pero después viene el análisis completo de cómo poder segmentar y que ustedes tomen la decisión. Vuelvo acá al punto, la segmentación no se hace por naturaleza. Es que la campaña me dice que es mujeres. No, ustedes toman la decisión, dependiendo de qué quieren. ¿Quién es su candidato? ¿Dónde están pensando? Ustedes son los que deciden, le vamos a apostar a los comerciantes de tal y tal lado y vamos para allá. Vamos a segmentar por modo de transporte, porque yo tengo una apuesta de movilidad alternativa y nuevas cosas y medio ambiente. Entonces, ustedes tomaron una decisión y eso es parte de la estrategia en que vamos a dividir por modos de transporte. Y entonces vamos a hacer campaña en los que se suben al bus.
Vamos a enamorar a la gente que se sube al bus, así odie los buses o amen los buses. Pero eso es una decisión de ustedes. No se pongan a esperar que simplemente, ay, dividimos a los jóvenes, a los pobres, estratos unidos. No, no, no. Eso tiene que estar sustentado con el objetivo. Y y este cálculo se une con esto. Esto es una chambonada que uso, pero me sirve muchísimo para explicarlo. Chambonada simplemente es porque este es un modelo que utiliza Ipsos, la consultora francesa, para hacer estudios de reputación corporativa. No tiene que ver nada no tiene que ver con elecciones. Y acá lo que estoy haciendo es cogiendo el mismo modelo para explicar cómo ustedes deberían hacer el seguimiento de personas. Porque como ya les dije, ustedes con los segmentos, ustedes van diciendo de 15.000 votos que necesito, de 5.000 votos que necesito, ustedes dicen los 5.000 votos los consigo en este barrio, acá entre los comerciantes, acá los voy a encontrar entre las personas que están en el sector gastronómico, listo, ustedes hacen la cuenta, calculan cuántos restaurantes hay, cuánto, lo que sea. Pero después viene el ejercicio de, listo, yo ya más o menos sé que hay un potencial electoral de 8.000 personas para 5.000 votos. Listo, ahora ¿cómo lo lleno? Y acá estoy utilizando y estoy para el caso pedagógico de explicarles, ustedes lo que tienen que hacer en una base de datos, todos acá tienen experiencia en política y saben que lo fundamental es tener una base de datos. Listo, ¿cómo lo organizan? Seguramente acá el más vivo dirá, hay que tener cédula. Obvio. No hay que ser brillante para seguir que tenemos cédula. Hay que tener dirección. Ojalá. Simplemente porque eso nos garantiza en el trabajo logístico, el apoyo de campaña, a dónde hacer los esfuerzos para apoyarle su votación. Un número de contacto, correo electrónico y teléfono. Por supuesto, hay que saber cómo mandarle mensajes. Pero también deberíamos tener qué grado de involucramiento está con la campaña. Porque no es lo mismo hacerle una campaña a una persona que ya ha estado con ustedes volanteando a una que simplemente fue a una reunión de ustedes a comer empanadas y se fue y ni se acuerda de su nombre. Entonces, esa cualificación termina siendo, y por eso uso esta pirámide, pues la cojo como herramienta pedagógica, y es simplemente cualifíquelos. Cualifíquelos es, de todas ustedes tienen una base de datos de 1.000 personas, listo, pónganse en la tarea. De esas 1.000 personas, en un trabajo de autocrítica juicioso. ¿Quiénes no los conocen? A mí me mandaron esta base de datos, pero en realidad yo no he tenido contacto con ellos. Listo. ¿Quiénes no votarían por usted? Ya lo conocen, pero ¿quiénes no votarían por usted? No porque lo odien, es porque tienen otro candidato. Ténganlos ahí. ¿O es que ustedes creen que sus 1.000 que tienen en su base de datos todos están votando y juiciosos y de cabeza con ustedes? No, no va a pasar. Tercero, ¿quiénes van a votar por otro, pero ustedes podrían cambiar de opinión? ¿Quiénes probablemente van a votar por esta persona y quiénes definitivamente sí van a votar? Ahí ustedes simplemente lo que hacen es que si los cualifican, este es un ejemplo, nosotros usamos en la empresa otras cualificaciones porque nosotros logramos ponerle alguna cosa cuantitativa para hacerlo, pero acá es simplemente cualifíquenlos y se da cuenta que cuando usted le vaya a hablar a las personas que podrían cambiar el voto, que van a votar por otro, pero podrían cambiar el voto, es muy diferente a hablarle a los que no lo conocen. Ahí es donde usted empieza a hacer cálculos. Si usted se da cuenta, sí, yo tengo potencial de personas a las que les puedo llegar entre comerciantes, entre los de los barrios a 8.000 personas y van a votar y yo necesito 5.000 votos para llegar, listo. Pero de esos, 6.000 están en el nivel uno y 2. Paila, lo veo grave. El ideal es ustedes cómo hacen para que suba la escalerita. Y ahí es donde ustedes vienen ustedes donde empiezan la práctica y la idea y las ideas, la creatividad, toda la estrategia para saber cómo suben. Entonces el mensaje es, aquí les estoy mostrando algunas herramientas, lo básico, pero el mensaje que quiero dejar es, por el amor de Dios, segmenten. Hablarle a todo el mundo es hablarle a nadie. Y pasamos a lo segundo. Mensaje.
Y entonces, para persuadir, aquí cambié de tema, para persuadir aquí utilizamos a Aristóteles. Esto es básico y seguramente esto ustedes lo han visto en algún lado, pero quiero dedicarle 2 minutos porque no vale la pena meterse más en esto, pero es algo fundamental. Y es que cuando ustedes quieren convencer a una persona, tienen que tener 3 elementos. Y normalmente la gente, normalmente se queda en uno, no siempre en el mismo. Pero uno va a encontrar mucha gente que se queda en el logos. ¿Qué necesitamos para hacerlo? Necesitamos que la gente reciba un argumento lógico, que sea racional, que, que la gente entienda que eso es verdad. Eso es necesario. Pero hay otros que creen que solamente con emoción, simpatía e imaginación. Claro. Y ahí salen con el santo grial de todo el mundo. Es que toca hacer cosas emocionales. Y entonces cobran un montón de plata para decirle a la gente, es que tienes que hacer una campaña emocional. Pero nadie le dice cómo se hace una campaña emocional. Ahí es donde ustedes tienen que empezar a generar herramientas para entender qué es lo que emociona a la gente. Y eso no existen fórmulas mágicas. Y el tercer elemento que hay que tener en cuenta es la credibilidad, la autoridad. Es decir, si yo me encuentro con ustedes en la calle, en un aeropuerto, en un terminal de transporte, y medio sé que ustedes tienen un folleto y sé que se quieren lanzar a algo o que están tratando una campaña, yo me les senté al lado y les empecé a explicar esto, ustedes van a decir, ¿y este quién carajos es? Pero resulta que yo soy esa misma persona que está en un terminal de transporte, pero en este momento el instituto les dice a ustedes, este man sabe, puso en mí una camiseta autoridad temática que hace que ustedes me pongan atención. Entonces, mucha gente cree que simplemente porque yo tengo un cargo, la gente me va a poner atención o porque yo soy un experto. Y ahí es donde está el problema. Los 3 elementos hay que tenerlos. Si ustedes van a trabajar en temas sociales, tienen que tener una autoridad y una credibilidad en temas sociales. No porque sí lo tuve, pero al mismo tiempo tienen que construir ideas sencillas, pero que sean lógicas, racionales. Pero para conectar tienen que tener emoción. Y ahí es donde se vuelve importante. Ahí es donde si ustedes quieren empezar a trabajar sobre temas urbanos y entonces quieren hablar del medio ambiente, respirar un mejor ambiente, claro, ustedes tienen que empezar a hablar sobre autoridad. Sí, yo conozco el tema, he trabajado en tal lado, durante muchos años fui asesor de la alcaldía, yo estaba en el parque, listo, tiene autoridad, tiene logros. Nuestras ciudades en Colombia tienen un déficit de zonas verdes, estructura ecológica principal. Ahí estamos en metros cuadrados, aquí no hay verdes, no hay arbolito en las ciudades en Colombia. Y entonces sacan la cifra, tiene toda la razón. Pero entonces uno como carajos llega y dice, no, es que yo puedo ser un berraco, pero es que tenemos un déficit del veintitantos por ciento de parques de lo que debería ser el mínimo. Eso no emociona a nadie, pero tiene 2 elementos. Pero usted llega y dice, necesitamos más zonas verdes. No, no, no. Necesito más espacios para que usted, don Guillermo, pueda enseñarle a su hijo a jugar fútbol y pueda tener la posibilidad de ser parte de la selección que llegó a cuartos de final del Mundial Sub-20. Ahí están los 3. El punto es no se queden con uno, no se queden con dos, hay que tener los 3. Y para eso, cuando uno construye mensaje, hay que tener en cuenta qué carajos es un mensaje y ahí es donde tenemos el primer gran problema. ¿Qué es un mensaje? Esta definición es vieja y el otro día un colega de hace mucho tiempo vio esta presentación y se murió de la risa porque decía que esta era una definición de los noventas. Y en efecto, es de los noventas. Paul Tolly fue uno de los asesores de Clinton, ya está muerto, murió muy joven el señor. Y esta es una definición que está en uno de los manuales del National Democratic Institute, de esos manuales que hacían los partidos políticos para asesorar campañas. Es una definición, pero yo la sigo utilizando después de 30 años porque me parece la más completa. Y el mensaje es un cuerpo limitado de información cierta. Pongan la atención a las negrillas y a los cambios de colores que estoy diciendo. Es un cuerpo limitado de información. Es uno.
Los mensajes no es una hoja de documento técnico que prepara un experto y que el de comunicación escogió y cada punto seguido lo volvió punto final para iniciar párrafo y después lo puso en viñetas. No, eso no es mensajes. El mensaje es una idea, es la razón por la que van a votar por ustedes. Es decir, si yo ahorita les hago la pregunta rápidamente o hagan el ejercicio, dígame en una sola frase por qué debo votar por usted, usted la tiene que tener clara. Si no, no tiene mensaje. Y recuerden, yo no les estoy preguntando eslogan. Aquí yo no estoy hablando de eslogan. Estoy hablando que yo los conocí en este taller y me los encontré la próxima semana en la calle y en esa de esos encuentros que uno dura 20 segundos saludando a la gente, ustedes están en campaña y tienen que aprovechar la oportunidad. Entonces encontraron, Andrés, ¿qué hubo? ¿Cómo va? Sí, ¿cómo va la campaña? Bien. ¿Y qué está haciendo? ¿Qué es lo que propone? Y ustedes tienen que decirme en una frase por qué votar por mí. ¿Son capaces de hacerlo? Porque al final, cuando ustedes estén en las reuniones políticas que van a pulular, en enero y febrero, donde cada uno de ustedes van a tener la tía, el vecino, el amigo del colegio que les arma una reunión de 40 personas y ustedes van allá con todo el discurso, preparan, llevan refrigerio, importantísimo el refrigerio, tiene que ser bueno, rico y para todo. Es decir, sin refrigerios no hay campaña. Llegan allá y se echan un discurso del carajo, es decir, ese día estaban inspirados, 6 de la tarde, como a esta hora y enamoran a todo el mundo y ustedes salen orgullosos. Se acaba la reunión, entonces empieza a hablar el otro, empieza a hablar la señora, empieza a hablar el vecino, qué tal problema del barrio, empiezan a hablar el tema perfecto, mientras tanto están comiendo empanaditas, están comiendo un postre y todas las vainas. Listo, se acaba el evento y la gente se empieza a ir. Lo que tienen que tener en la cabeza es cuál es la idea que esa gente se llevó en la cabeza. Porque esa gente lo que va a tener en todo momento se va a ir pensando, ay, ahora me toca hacer comida, ay, qué tal. Pero cuando vaya a acordarse de usted, no se va a acordar de los 20 minutos de inspiración suya, no se va a acordar del eslogan, se va a acordar en esa idea que usted de todas las formas posibles hizo que se le quedara en la cabeza y es, oiga, ese man sí va a pelear con ese man sí ese man sí va a pelear para que las motos no hagan tanto ruido. Listo. O, oiga, ese man tiene carácter, ¿no? Ahí está la definición. Porque el proceso de construcción de mensaje siempre tiene dos pasos y acá es donde quiero hacer la claridad conceptual. El mensaje no es el contenido que ustedes ponen. El mensaje es la idea que ustedes quieren dejar. Y acá como lo estamos viendo, el mensaje está atado directamente a la estrategia de campaña, que ustedes ya han visto temas de estrategia de campaña. ¿Qué es lo que quiero lograr? ¿Cuál es la idea que yo necesito dejar en esas personas, en la audiencia que yo seleccioné, para que voten por mí? Ahí mi foco está pensada en la audiencia. ¿Cuál es esa idea que quiero dejar? Después de eso, después de que yo, después de que yo definí cuál es esa idea que va a convencer a las personas, yo paso yo paso al segundo nivel, a la segunda etapa. Y es yo qué tengo que decir para que la gente se le quede ese mensaje. Y ahí es donde está la clave. Y aquí, si ustedes están en política, seguramente puedo apostar que muchos de ustedes ya han estado en conferencias, en todas esas conferencias de consultores y todo eso, y siempre les dicen dos cosas. Y que cuando ustedes piensen, oiga, pero se están contradiciendo. Siempre va a haber un consultor que está muy metido con la primera parte y es a cada audiencia se le da un solo mensaje. Se le da un mensaje diferente para cada audiencia. Eso lo han oído, ¿cierto?
Incluso está muy atado a lo que acabo de decir está muy atado a lo que acabo de decir alrededor de segmentación de audiencias. Pero llega otro consultor y les dice, tienen que repetir el mismo mensaje siempre, 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 siempre. Y ahí ustedes muy juiciosos lo que están diciendo, ¿y cómo así? En efecto, los dos consultores tienen la razón. ¿Y la clave cuál es? Esto que les estoy mostrando acá. ¿Qué les estoy mostrando? Lo que se repite siempre, siempre es el mensaje. Desde la forma en la que ustedes van a vestirse, a llegar, al tono en el que hablan, a las palabras que usan, todo tiene que llevar a dejar una misma idea. Pero los contenidos, es decir, lo que ustedes dicen, lo que ustedes producen, las imágenes, la foto, todo tiene que dejar en la misma idea que está en el punto uno, pero tiene que ser contenidos diferentes pensados para cada persona. Porque decir, yo soy el más capaz, porque yo logré un objetivo, porque mi experiencia lo comprueba, no se le dice de la misma manera a un ama de casa que a un trabajador obrero. Pero ustedes, después de toda la decisión, la gente va a votar por mí porque yo soy el que tiene experiencia y yo soy un berraco. Ese es el mensaje. Ustedes van a poner en el trino o van a poner el video a su candidato o ustedes mismos diciendo, ¿es que yo soy un berraco? De pronto no. De pronto sí. De pronto con la ama de casa se ve soberbio, pretencioso, pero de pronto con el obrero sí. Entonces volvemos. El mensaje siempre es el mismo. Los contenidos son los que cambian. Y aquí esta diferencia es fundamental, porque aquí la gente siempre está pensando en mensajes y sobre todo, cuando yo hago estos ejercicios y cuando lo hacemos talleres, la gente siempre confunde mensaje con eslogan. No, ¿cuál es la idea que se le queda en la cabeza? Eso hay que pensarlo. El eslogan es un contenido que tiene que reflejar eso y lo va preparando. Igual, cada vez hay menos necesidad de un solo eslogan, se pueden trabajar muchísimos de campaña. Y entonces, ¿qué características debe tener un mensaje? Que como lo digo, acá lo insisto con las palabras de Frank Luntz, pueden buscar en Wikipedia quién es Frank Luntz. Esa idea es corta, concisa, es lo que la gente se va a acordar después de que tuvo esa reunión política con ustedes. Es corto, ya, al grano. Segundo, es sencillo, nada de enredarlo. Si usted tiene que explicarlo, se perdió, porque la gente no va a tener tiempo, la gente no va a tener todo el contexto para explicarlo. Entonces, por eso las palabras sencillas, las palabras, porque al final es una idea muy básica. Y por eso ustedes siempre van a estar pensando, ay, pero ¿por qué la gente no entiende lo del déficit fiscal? Pues porque en eso no lo entiende nadie. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el mensaje que uno debería hacer por el déficit fiscal? Listo, hoy estamos teniendo plata, pero no vas a quedar sin plata para mañana. Listo. Hoy nos están dando eso, pero el próximo gobierno va a tener que recortar cosas. Ahí está el mensaje. En vez de, estamos asumiendo un riesgo muy alto con el déficit fiscal. No. Y claro, esa es la forma en la que la gente lo tiene que entender. Pero usted va a ver, dependiendo a quién lo vaya a convencer, se lo va a tener que decir diferente. Tiene que ser directo, tienen que mostrar el objetivo sin rodeos. Por eso casi siempre el call to action no es piensa, evalúa tu participación, no es llame ya, directo. Hoy tenemos plata para que nos den subsidios ahorita, pero mañana quedamos jodidos. Listo, eso es. Mañana el Estado no va a tener plata. Punto. Directo. Consistente. Que se repita, se repita, se repita, se repita. Y si no lo han entendido, que se repita.
El mensaje, recuerden, estoy hablando de mensaje, no de contenidos, no de contenidos. Siempre tienen que entender. Y coherente, que por ejemplo, una cosa que hay que entender la política más allá de las obviedades. Peñalosa, por ejemplo, jura y rejura que él es un tipo de socialdemócrata. Y lo dice en las entrevistas. Y si ustedes se ponen a mirar sus obras, hasta lo es. Es decir, las frases que ha pegado sobre lo general, sobre lo particular, sobre todo ese discurso alrededor de los espacios con menores recursos deben tener mejores recursos, mejores bienes públicos, todo ese tipo de cosas, es un discurso que se pega a los socialdemócratas. Pero ahí es donde uno tiene que ser más inteligente y ver cómo está el panorama político, cómo la gente entiende. Pero sobre todo el panorama político no es cuáles son los chismes en la casa de César Gaviria, es cómo la gente entiende política. Y claramente hubo un momento de quiebre en Enrique Peñalosa, que fueron las elecciones que perdió con Petro, donde terminó aceptando directamente el apoyo de Álvaro Uribe, que es un hito histórico como uno de los personajes políticos más importantes de la historia, o por lo menos de los últimos 70 años. Estén o no estén de acuerdo, aquí la frase no es para alabar ni para atacar, es para decir personajes políticos que se hayan mantenido y que hayan tenido influencia en las decisiones institucionales y de actores políticos. Creo que Álvaro Uribe es de los más fuertes en los últimos 70 años. Las decisiones son buenas y malas, ustedes decidirán. Yo no me voy a meter ese debate ni voy a abrir la conversación acá. Y llegó Peñalosa, se unió a él y Álvaro Uribe, a pesar de toda su historia política, está atado con lo que la gente entiende como derecha. Y hago este ejemplo así como con comillas derecha, simplemente porque derecha e izquierda ustedes saben que es una vaina muy difícil de definir y que termina más de todo, es una construcción colectiva atada en hitos políticos. Pero para no ponernos con esa rigurosidad que aquí no es el escenario, es de derecha. Entonces, usted puede hacer todo el discurso socialdemócrata, pero usted no va a lograr que la gente diga que Peñalosa no es de derecha. Sencillo. Además, porque él lo enfoca, cuando dice eso, lo enfoca en unos pedazos, pero él tiene otras decisiones que claramente lo acercan más para allá. Y no vamos a entrar en eso. Aquí es que me parece un tema fundamental para entender la coherencia. Que, por ejemplo, ese es el gran problema que tiene hoy Claudia López y que hace que su mensaje tenga tanta dificultad. Y pues claro, ella está tomando unas decisiones valientes, pero el equipo asesor la tiene muy de para arriba en la construcción de mensaje de campaña. Es decir, aquí yo no estoy diciendo que estén haciendo mal la tarea, sino que el contexto de este año para Claudia López es jodidísimo. Es de esos retos que, que son de análisis. Y uno va a ver otros candidatos que la tienen más sencilla. Y eso hace parte del contexto político. Y eso tiene que ver con coherencia. Y es para construir su mensaje. Por eso son las características de mensaje. Pero entonces, tenemos que pensar cómo es la construcción de contenidos. Y hago acá la diferencia entre los dos. Contenidos. Cuando ustedes ya tienen claro un mensaje, ustedes tienen que empezar a construir contenidos que dejen esa idea. Y contenidos estoy hablando es, ustedes tienen un fotógrafo, si ustedes están como asesores de campaña o como candidatos, ustedes ya tienen claro que aquí lo que yo voy a mostrar es experiencia. Listo. ¿Cómo se toma una foto que genere, que el mensaje sea, este tipo tiene experiencia? No sé, ese es el problema del fotógrafo. Porque aquí los candidatos se creen fotógrafos, se creen todo. No, no, no. El que estudió fotografía es el fotógrafo. Usted le dice, el brief es, señor, en este escenario, en estas fotos, es la experiencia frente a la construcción de obras públicas o la experiencia de generación de consensos. ¿A cuáles fotos tiene que darle prioridad? Pues papito. Claro, el 90% de las fotos de una campaña son de registro, pero hay unas que toca hacer para contenidos especiales en la cual el señor tiene el reto. Esa experiencia
Usted es profesional fotógrafo. Mire a ver cómo hace. Hay que sacar una noticia. No, es que está saliendo en todos los medios, que en todos los medios está saliendo que es muy posible que de aquí al viernes se firme la tregua en Gaza. Y yo soy candidato al Senado y sabemos por redes sociales que soy el tema que más está generando contenidos. Entonces, por tal razón, una profecía autocumplida, todo el mundo habla de Gaza. Listo. Además, tenemos un influencer institucional que decidió que ese sea un tema de política interna. Perfecto. Y su tema es experiencia, pues ahí está el trabajo del periodista o de quien está en esa tarea para hacer cómo construye un comunicado de prensa en donde lo vuelva noticia, pero que la idea que le queda a la persona que lo lea sea experiencia. Porque volvemos, si no nos volvemos un ejercicio de registrar sucesos y cuando uno registra sucesos, pues se pierde. Y ahí estamos. ¿Cuántos vamos a tener más de 1000 candidatos al Congreso? Facilito. Lejos, es decir, solo Senado que son 100. ¿Por cuántos partidos, opciones de partidos? Vamos a tener unos 800, 900, porque ya todavía no sé cuántas coaliciones se van a formar ni cuántas van a terminar. Y súmele los de Cámara de Representantes, vamos a tener más de 2000. Es decir, solo Congreso, quedémonos solamente para hacer ejercicio en Senado. Vamos a tener más de 800 personas pagando millones de pesos en pauta para decir algo sobre Gaza. Bueno, en enero van a ser otro tema, pero para la referencia. Sobre Gaza. Más los presidenciales y para y para los de Cámara. ¿Ustedes creen que solamente mandando un contenido diciendo una frase bonita van a llamar la atención? No. O tiene que ser un contenido muy bueno en términos de atraer la atención de las personas, o si no, la única forma de hacerlo es garantizando que cada cosa que ustedes publiquen deje la misma idea, deje el mismo mensaje, para que ustedes garanticen que cada vez que está llegando, la gente sí recibe el mismo mensaje que ustedes decidieron estratégicamente es el que va a ayudar a persuadir para que la gente vote. Porque si la campaña es simplemente hacer videos bonitos registrando, pues una vez estoy hablando de la selección Colombia, mañana de Gaza, después estaremos hablando de la NFL porque posiblemente se aparecerá algún colombiano haga alguna vaina, seguramente tendremos que hablar por Taylor Swift, todas las vainas. Pero a usted qué le sirve que una campaña hoy en día estoy hablando de Taylor Swift y mañana estoy hablando del déficit fiscal, si no está garantizando un mismo mensaje. Ahí está la diferencia del contenido. Esa es la justificación de tener clara esa diferencia. Entonces, cuando uno construye contenidos, tiene que tener por lo menos esos contenidos se separan por audiencias, pero si la cosa está muy complicada, por lo menos tener esta diferencia. Y cuando digo complicada, estoy pensando en los temas de producción que se vuelvan costosos. Lo digital nos ayuda a que es mucho más barato construir contenidos focalizados. Pero, por ejemplo, si alguno de ustedes se va a poner una valla una valla o se va a tener que poner murales o diferentes cosas que compliquen o que vuelvan mucho más costoso segmentar mensajes, haga por lo menos este tipo de focalización. Y es, Santiago me muteó, no sé qué pasó. ¿Qué hice mal? Ya, no, ¿Qué ya dije? te escuchamos. ¿Dije alguna barra basada? No, Yo les digo, espero que No, no se no, me ha no, no, salido. no, 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 estaba admitiendo gente que entraba y se me cruzó tu usuario y bueno, Yo ya qué dije. qué pena, fue sin querer. Ah, presto. Entonces, lo primero que ustedes tienen que tener en cuenta es este tres tipos. Y lo digo es pensando en eso. En lo digital es mucho más sencillo y mucho más costo eficiente hacer contenidos por audiencias. Pero en otros lados no da la plata o la capacidad de producción es muy limitada. Entonces, por lo menos esto. Y es contenidos masivos, contenidos para público atento y contenidos para público élite. ¿A dónde vamos? Hoy están sacando una noticia del gobierno, los aliados del gobierno nacional están sacando una noticia que no he corroborado fuentes y pues no es mi tarea y pues no, yo soy consumidor tan abierto como ustedes de redes sociales,
sobre que la moneda colombiana es la que más se ha valorizado en el mundo. Claro, eso es un mensaje sencillo, un contenido sencillo que tenemos, que está trabajando por un mensaje y es que la economía está bien. La idea que está trabajando el gobierno es la economía está bien. Un contenido, el dólar está, la moneda colombiana es la más fuerte del mundo. Listo, eso es un contenido y lo están moviendo. Si eso es verdad o no verdad, no sé, no tengo que corroborarlo. Pero aquí estamos hablando, hablemos de moneda. Entonces, ¿cómo lo comparamos? Si vamos a mirar ese mensaje, el mensaje vacío es la moneda es la más fuerte. Listo, ese mensaje le sirve a público general, es decir, yo puedo hablar con un señor de taxi con el que yo me suba, hablar del tema, sí. Pero si yo quiero convencer a una persona que por algún elemento coyuntural o por alguna cosa especial está interesado en el tema, público atento, es posible que les diga, es la moneda más fuerte. Un estudiante de algo relacionado con temas públicos o económicos. ¿Qué significa que sea más fuerte? Es decir, que sea revalorizado frente a qué. Claro, si yo llego a esa persona y yo quiero convencer y mostrarme como que yo tengo mucha experiencia diciendo, es que el dólar es el más fuerte y usted se lo dice a un estudiante de economía o una persona que está más o menos mirando qué está pasando en el mundo, le va a decir, ¿y por qué? Desarrólleme la idea. Entonces, si se dan cuenta, un mensaje así tan masivo no funciona. Pero digamos que es una persona, es así que trabaja en élite, que trabaja en moneda internacional, economista, mesas de dinero, en la bolsa o en fondos de inversión. Usted le llega a una reunión y le dice, es la moneda la más fuerte, le va a decir, papito. Eso tiene que ver más con los comportamientos económicos en Estados Unidos, la incertidumbre frente a tales temas, los juegos que está haciendo Estados Unidos frente a su deuda, y eso está haciendo que por contrapeso, tarara, listo, lo perdió. ¿Qué significa? Que dependiendo, si usted no tiene la capacidad de dividir por audiencias, dividan estos tres. Dividan estos tres porque al final, con unos, usted puede decirle tranquilamente a la gente mayoría, uy, el dólar está bajando, está a 3.900, la economía está bien, listo, al atento. Uy, la economía, el dólar está a 3.900. No, 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 no. El atento necesita información que le diga está a 4.000 o está a 3.800, porque un público atento es, por ejemplo, yo tengo que viajar mañana a Panamá, ese datito, esa diferencia de 200 pesos me afecta. Entonces yo no me voy a ir a decir acá que yo soy un berraco de economía diciendo, uy, está bajando, está como a 3.900. No, con un público atento yo necesito preparar contenidos diciendo, hay un movimiento, está fluctuando 200 pesos. Pero si yo me voy al Congreso de Asobancaria a decir, ese está bajando, pues los señores van a decir, usted no tiene ni idea. ¿Cuánto está bajando? La proyección para dentro de 2 semanas, ¿cuánto es? Miremos los históricos para mirar cuál es la tasa de cambio programada por los organismos internacionales para saber una proyección. ¿Por qué el gobierno nacional en el marco fiscal de mediano plazo puso una tasa de cambio de 4.400 cuando la tendencia está de 3.800? Y estoy diciendo datos reales, de 4.200 y en un escenario, pues, en un escenario exagerado, 4.400. Es decir, están calculando que para 2026 el documento de base para muchas decisiones públicas estaba en eso. Usted no puede llegar en esa discusión con un documento de esos para decir, este está bajando. Segmentar, generación de contenidos. A eso me refiero. Entonces ahí es donde ustedes tienen que empezar a construir contenidos ay, ¿ahora qué pasó? Ahora no pasa. Espere, no me está saltando la diapositiva. Perdón. Ya, volví. Contenidos que cumplan estas características, mensajes, perdón, que cumplan estas características, mensajes que estén atados y que se soporten en patos, logros y etos, pero sobre todo que sean sencillos y que ustedes los vaya desarrollando de una manera mucho,
más apropiada dependiendo de la audiencia. Que si Andrés, usted, dígame, hay una pregunta. Aquí es Ronald. Ya puedes prender tu micrófono. Buenas Ronald, noches para todos. ¿cómo va todo? Una consulta, Andrés. Si la pirámide de Maslow nos indica o nos lleva a categorizar las necesidades de las personas para poder emitir o para que ese mensaje sea bien acogido, la segmentación nos llevaría a tener varios mensajes o cuál sería Varios, la forma o cuál sería la forma de nosotros poder incorporar esa idea en esos mensajes donde las personas lo asimilen de la mejor manera. partamos del hecho, estamos en escenario de campaña. ¿Por qué tienen que votar por usted? Eso tiene que ser para todo el mundo. Ya Lucha después, incansable por la igualdad. eso es un eslogan. Después de echar un carretazo grande, usted llega y explica por qué eso, mi abuelita, cuál es la idea que se le quedó en la cabeza. ¿Cuál es la idea que usted necesita para que mi abuelita vote por usted? Mi abuelita, cuando salga de oírlo a usted en la casa de la vecina, ella no va a estar repitiendo lucha incansable por la igualdad. No, no, no. ¿Qué es lo que ella se le va a quedar en la cabeza? Pues que ve en mí una persona para poder construir un país con igualdad, donde todos podamos tener los mismos derechos. Listo. ¿Y eso por qué es, y eso qué es de diferente con lo que dice todo el mundo? No, ¿Qué lo hace ninguno. especial a usted ahí? Pues que lo que me hace especial es que yo soy un candidato que estoy en una clase social igual a la mayoría de los colombianos. Listo. ¿Cuántos candidatos cumplen esa característica? Claro, todavía no sabe, Bastantes. todavía no hay lista. Pero lo más seguro es que serían bastante. Listo. Entonces, usted sigue siendo uno más. ¿Qué lo va a diferenciar? ¿Qué va a hacer que voten No por usted? sabría decirle en el momento. Por eso, aquí el ejercicio que le estoy haciendo es, esto requiere que le eche una pensada. Porque, por ejemplo, porque usted ahí metió una palabra que podría, que no sé, no lo conozco, pero es incansable. ¿Qué es lo que tiene usted que no tienen otros? Es que usted se va de cabeza y sin casco. Entonces, ¿por qué tiene que votar por usted y no por los otros 500 que están hablando de lucha contra la igualdad? Contra la desigualdad, perdón. Que usted de cabeza y sin casco. Eso es. El que aquí sí nos va a defender es Ronald. Listo. Entonces ahí el mensaje es eso. Ya después usted empieza a decir en los contenidos y ahí métale la metodología, pirámide de Maslow, todo lo que quiera. Pero usted dice, si es con las vecinas, con las tías del barrio, entonces, ¿qué significa para ellas que usted se va de cabeza y sin casco a pelear con el que sea contra la desigualdad? ¿Qué significa para ellas? Usted genera un contenido. ¿Por qué? Porque segmentamos y nos dimos cuenta que en su municipio lo que hay son tías. Por supuesto, estoy cogiendo ejemplos un poco ridículos. Y usted decidió que son tías, grupos de WhatsApp, listo. A ellas, ¿yo qué les mando? Construir contenidos para lo que ellas necesitan saber de que usted es un tipo que va a luchar de forma incansable. Ahí está. Y después con los motociclistas, listo. Y usted va construyendo, usted deja una idea. Y es que lo que va a repetir en todos lados es, vote por mí, yo soy especial, es porque yo sé de este tema, porque yo peleo como ninguno, porque eso tome una decisión. Y por supuesto eso tiene que estar atado con los intereses de las personas. Ahí usted tiene que conocer bien cuáles son las necesidades de su audiencia. Y después, en los contenidos, ahí sí toda la creatividad. Pero la idea es que el objetivo es que deje esa misma idea en todos los contenidos que usted está construyendo. Pero esos contenidos se tienen que estar atados en diferentes lenguajes,
en diferentes formatos, en diferentes canales, pensadas diferentes audiencias. Pero usted está dejando una sola idea. Una. ¿Por qué una? Porque si usted le enreda la vida entre 800 para otras cosas, se está perdiendo el foco. Porque acuérdese, usted va a estar compitiendo con más de 2000 candidatos que le están, van a meter plata, pauta. Usted sabe lo mamón que es Internet en, en enero y febrero cuando todo le van a meter 50 millones de pesos, por poquito. Por supuesto, unos menos, otros muchísimo más. Entonces, imagínese cuánto rinde 50 millones de pesos en pauta en TikTok, en Instagram, en Facebook y en todo lo demás. Además de otras estrategias, estoy cogiendo lo básico. ¿Cuánto dura? Y multiplique eso por más de 2000 candidatos. ¿Usted cree que diciendo lucha contra la desigualdad usted va a llamar la atención? Por eso, ustedes lo primero que hacen es, ¿quiénes son los que van a votar por mí? Y ya sabiendo eso, después de segmentar, uno viendo históricos, por mi partido político, por otras votaciones, estaría más dispuesto a votar por mí, más o menos con cuáles sectores y mi experiencia personal, profesional, cuáles se acercan a mí. Listo, usted hace el cálculo y usted empieza a analizar. Estas personas hoy en día están preocupadas por las basuras. Listo. Entonces, para no quedarse, pero como en campaña hay que hablar de muchas cosas, no solo de basuras, entonces usted busca un concepto o un valor que hable de basuras. Orden, listo. Usted es el del orden. Usted va a poner orden, listo. Y ahí usted, el ejemplo para hablar de los de basuras, pero resulta que también con los malparqueados en todas las ciudades, o el despelote de la moto, listo. Pero ahí usted está construyendo ideas. Y ya después usted busca el diferencial, qué es lo que lo hace particular a usted. Ahí es cuando usted, después de hacer todo este análisis, construyó su mensaje. Después viene la parte más divertida. Ese mensaje, cómo se construye en contenidos, en videos, en fotos, en afiches, en experiencias en la calle. Pero la idea es que la experiencia en la calle muestre que usted es un berraco para poner el orden. No sé cómo carajos. Ahí está su creatividad. O la de todo su equipo. Andrés, aquí tenemos A otra ver, ¿qué otra? pregunta. Dale, Dani. Hola, ¿me escuchan? Sí. Sí, Bueno, buenas noches, espero se encuentren muy bien. Con base a lo que se viene hablando, entonces, digamos, lo primero que hay que tener claro es que vamos a hacer un ejercicio de transmedia, ¿cierto? Como que el mensaje es el mismo, pero entonces hay que revisar cómo los formatos, vamos, según los formatos, vamos a utilizar la misma información. A mí me queda una gran duda y es cómo podemos construir el mensaje o el discurso para medios de comunicación, teniendo en cuenta que hay medios de comunicaciones comunitarios, medios de comunicaciones locales y medios de comunicación nacional. Creo yo súper importante que este tipo o estos formatos debe tener un discurso donde a todos les hablemos el mismo mensaje, pero aún no he podido aterrizar cómo diferenciar un medio del otro, o sea, de qué manera puedo vender mi voz, porque a la final voy a vender es una voz, más no una imagen. Entonces, por eso me parece súper importante tener muy claro cómo construir un mensaje que a la final solamente van a escuchar. La gente se va a hacer un imaginario a partir de mi voz y de las palabras que yo diga. Entonces, ¿qué estrategia podría yo aplicar para diferenciar cada uno de los medios de comunicación? las audiencias. ¿Quién los oye? Tu base no es el canal, es la audiencia. Porque aquí tú los estás separando. Esa separación que estás haciendo es normalmente la separación que hace la gente de mercadeo de las oficinas. Y es simplemente en términos operativos, qué es más rentable o cómo uno puede llegar a la comunicación y dependiendo de la forma en la que tiene que construir contenidos. Entonces no es lo mismo medios nacionales que medios comunitarios. Estoy pensando muy en términos de gestión. Pero si es un medio comunitario de medios alternativos que tiene mucho impacto en el Tolima, de pronto tiene solo mismo mensajes de radio universitaria de la Universidad Pública del Tolima. Sí, nunca me acuerdo. La pública es la del Tolima y la privada es la de Ibagué. Nunca me acuerdo cuál es cuál.
Sí, sí, sí. Entonces, ahí el punto, lo que te dice es cómo separarlos es la audiencia. Cuando estás utilizando esos canales es a quién le quieres hablar. Ahí es donde está, ahí es donde está la clave. Ya en términos de voz y radio, pues estabas hablando. La audiencia te está diciendo si es para gente joven o si es para gente la gente más trabajador, pues tú le pones un tono mucho más coloquial. Si es algo mucho más profesional en el sentido de, digamos, líderes de opinión, pues le pones otro tema. Pero quien te da la respuesta son las audiencias. ¿Quién es tu votante? Por eso la segmentación se vuelve fundamental. Listo. Preguntas. No, creo que con eso estamos por ahora. Listo. Y pasamos a lo otro que quiero utilizar. Voy a explicar algo sobre todo. Quería dedicar esto por una solicitud que me hicieron, pero sobre todo para evitar confusiones. Entonces, más que explicar todo un tema, voy a mostrar un ejemplo. No un ejemplo aterrizado, sino un ejemplo teórico. Y es empezar a hablar de narrativas. Narrativas tiene dos, es un concepto equívoco en el sentido que en este mundo político tiene dos perspectivas. Y la gran diferencia es que la palabra correcta de lo que normalmente es la narrativa es una palabra muy aterrizada al ámbito académico y que es confusa, y es la palabra discurso. No sé cuántos de ustedes han estado en algún momento en clases de ciencias sociales y les han hablado de una metodología que se llama análisis del discurso. Aquí yo no estoy hablando del discurso, el speech, no estoy hablando de las palabras de las personas, estoy hablando de todo el marco conceptual de símbolos que construyen una idea y le dan un panorama a las personas alrededor de lo que está pasando. Entonces voy a irme con los ejemplos más importantes. El discurso capitalista. El discurso capitalista no es la decisión de política pública, es cuáles son esos imaginarios, esas ideas que la gente cuando habla de capitalismo se está imaginando, o neoliberal, o comunismo. Porque al final, si uno se pone acá muy técnico, lo que va a encontrar es que socialismo, comunismo son diferentes y existen diferentes. El neoliberalismo tiene algunas condiciones y sobre todo las diferencias en el contexto histórico, todas esas vainas. Y sobre todo los que saben de política, les encanta empezar a hacer esas diferencias para sentirse inteligentes y mostrar que son muy inteligentes. Pero al final, en la conversación pública, cuando uno habla del comunismo y el capitalismo, es un montón de ideas con las cuales uno sintetiza y uno más o menos tiene idea. El discurso de la derecha, el discurso de la izquierda. Y ahí esa palabra es lo que normalmente, como esa palabra discurso se confunde tanto con el discurso de un político frente a un auditorio, mientras que conceptualmente existe otra definición que es lo que les estoy diciendo, normalmente lo que hablan y lo vuelven sinónimo de narrativa. Y ahí es donde uno empieza a hablar es que uno tiene que construir narrativas. Y narrativas son discursos, es la reforma a la salud que duramos un año peleando con ella. Entonces vean cómo uno, ese discurso o lo que llamaríamos narrativa, es una pelea en la política, al final era una pelea de narrativas, era una pelea de discursos. La posición del gobierno se basaba en todo un imaginario alrededor del servicio, que si se dan cuenta, tienen toda la razón el gobierno. El sistema de salud colombiano no es equitativo. Tiene grandes brechas de servicios, tiene grandes brechas de dificultades para que la gente pueda acceder de forma igualitaria y equitativa a los servicios que dependen directamente de la capacidad de servicios de unas empresas intermediarias, pero al final lo que estamos viendo es que al final los ricos reciben mejor salud que los pobres no y que los pobres. Y eso tiene que ver con su capacidad adquisitiva. Si uno empieza la discusión técnica, vamos a darnos cuenta que eso tiene tanto de ancho como de largo. Pero en la discusión en la calle, ese imaginario hace que uno vea la situación de la reforma a la salud desde esa perspectiva, desde el servicio.
Y uno, toda la información que está recibiendo, la mira desde esa visión. Pero hay otra que se llama, hay otra visión que está pensada sobre el aseguramiento. Y es, en Colombia, la gente no, la gente no se va a morir sin atención. Mal que bien, con todas las deficiencias, a diferencia de lo que pasa en el resto del mundo, en Colombia la gente tiene derecho al su sistema de salud. Y sobre todo, no le cobran un cojonal de plata. Usted le puede dar un infarto y no tiene que vender la casa, con sus diferencias y eso. Y eso se ha garantizado con un sistema de varios actores que ha permitido que la gente esté asegurada. Listo. Si entramos en la parte técnica, no empezamos a mirar las dificultades y todo eso. Pero si uno empieza la discusión sobre la reforma a la salud, uno puede ver la discusión desde esa narrativa. Si se dan cuenta, es la construcción de elementos. Esa es la primera definición, primera construcción de narrativas. La segunda definición de narrativas con la que vamos a trabajar es la que tengo aquí en la presentación. Y estamos hablando de construir historias. Es la forma en que uno puede explicar lo que está pasando a través de una narración. Y ahí es donde viene una palabra que es una metodología que la que se habla mucho y pocos dominan, que se llama storytelling. Entonces, son dos definiciones del concepto de narrativa que en términos políticos hay que analizarlos. La primera, de entender por qué las discusiones de izquierda a derecha, del mamerto, del petrista, de ese tipo de cosas, terminan generando un marco de pensamiento para que cualquier tema que uno esté hablando lo asimile de forma diferente. Y dos, la capacidad que uno tiene de explicar los sucesos como una narración. Ya expliqué la primera, vámonos con la segunda. ¿Por qué? Porque la primera lo expliqué muy por encima, pero termina siendo algo que se va construyendo colectivamente. Eso tiene... eh, ay, se me fue la palabra. Bueno, que cuando hay intersubjetivamente, perdón, que dependiendo de las diferentes percepciones y las subjetividades de cada persona, hay una construcción colectiva que uno va construyendo narrativas y una visión que tiene que ver con hitos políticos y todo eso. Pero en términos de campaña, no interesa más explicarles la segunda. Porque a pesar de que uno para entender la política, uno más o menos tiene todos esos idearios, ese mapa de conceptos, que son los que le dan orden a la cabeza, en campaña lo que ustedes tienen que construir son historias. Y es tener la capacidad de contar lo que ustedes están haciendo a través de una historia. Y eso marca la diferencia frente a lo otro que les acabé de contar. Si se dieron cuenta, lo que les acabé de contar hace poquito de mensajes era una idea de ideas sueltas que después uno aterriza con ideas fuerza, con el mensaje sombrilla y esas cosas que seguramente han oído en algún otros lados, pero son ideas que uno intenta posicionar repitiendo. Este parte de otra premisa, y es que la gente entiende la política, llámese la política de gobierno, la política partidista, la política electoral, como una narración, como un cuento. Y ahí es donde uno, las personas que no están cercanas, lo que empieza es a darle mayor importancia es que, ay, este le puso traición a este, es que antes eran aliados, pero ya no. Pero es que este lo que está interesado es en robarse la plata. Si se dan cuenta, muchos tipos de cómo uno interpreta es unas películas que uno se armó. Pero lo que parte toda esta lógica de estudios de narrativas es partir del hecho de esas películas que uno se arma, es normal que uno se las arme. Entonces, lo que uno tiene que hacer es montar buenas historias. Y acá la invitación no es a contar historias. Aquí la metodología que siempre montan es monte historias de vida y no es siempre la misma persona. Ponen al pobre videógrafo, ponen a una persona a que cuente su historia sin ninguna estructura y simplemente hágame llorar. Y entonces en formato de reel de 30 segundos, larguísimo, o un video de 6 minutos. No.
Cuando uno habla de método significa que hay estudios detrás. Y lo que ha mostrado, aquí si alguien es cercano a la literatura, es que ya existen formatos en los cuales la gente ya está acostumbrada. Es decir, las historias que tienen más éxito son historias que tienen ya una estructura que ya está asumida y las personas la sienten como si fueran parte de su esquema. Es decir, que ya la reconocen. Eso en otras palabras, ¿qué significa? Que las novelas de televisión más exitosas son las novelas que ya vimos. Y no porque la hayamos repetido, sino porque todas las novelas mexicanas son la misma historia. Todas las novelas latinoamericanas son la misma historia. Cambian personajes y cambian algunas situaciones, pero la estructura es la misma. Entonces, cuando yo les decía, más allá de explicarles la teoría, voy a explicarles el ejemplo, es que voy a coger el ejemplo más utilizado en televisión y en literatura, que se llama El viaje del héroe. No les voy a contar de dónde viene esto, porque esto tiene todo un estudio de 1949 con un man que se llama Joseph Campbell, con un libro que hace una revisión de los relatos históricos de la humanidad. Hace un libro de 1949. Pero con base en este estudio de este man, que no era un estratega ni nada, era un académico, sale la historia, este man propone que la historia más repetida en la humanidad es una misma historia, se llama El viaje del héroe, él la nombra así. Y lo que les estoy diciendo es que todas estas películas, que les estoy poniendo ahí de ejemplo, son la misma historia, todas, es la misma película, así como la misma telenovela. Aquí lo que les estoy diciendo es, por favor, cuando vayan a montar historias, móntenlas con base en esquemas establecidos. Porque esto yo lo he utilizado para conseguir fundraising de filantropía internacional para fundaciones. Lo he hecho con candidatos, lo he hecho. Esta viaje del héroe u otras. A mí, yo no, en mi empresa yo no soy el experto en esto, pero yo lo he hecho. Y a mí la que más me funciona, porque es la que me siento más cómodo, es la más utilizada, es decir, la más sencilla. Pero van a encontrar muchas otras historias que van a construir. Pero aquí lo que les estoy diciendo es que esto que está acá, este diagrama que está acá, es la misma película. Es decir, Karate Kid y Ace Ventura, las dos tienen la misma historia que Harry Potter y es este círculo que están viendo acá que llama el periplo del héroe. Y si se dan cuenta, esta historia que les voy a contar es la historia de Mandela, es la historia de Chávez. E incluso, si ustedes son juiciosos y se leen el libro que sacó Petro hace 2 años, es esta misma historia. Ellos lo redactaron siguiendo una estructura. ¿Cuál es la historia del viaje del héroe? Para que ustedes vean, esto es lo más repetido. Aquí no estaba diciendo nada raro. Es una persona que estaba en un mundo normal, tranquilo, pero llega a una situación en el cual hace que cambie todo. El llamado a la aventura. Salió de su zona de confort. Pasó algo. El mundo ya no es el mismo. Y él va a tener dudas. Y empieza como que el destino empieza a decirle, oiga, su camino es ese, ayuda sobrenatural. Pero es que usted tiene que empezar a cambiar porque usted tiene que cambiar su vida. Y sigue teniendo dudas, pero el destino lo va llevando hasta que llega y conoce a una persona que le dice, ven, yo te acompaño, yo te voy explicando, pero sobre todo, te doy las herramientas, aprendizajes, lo que sea, para que tú decidas tu camino. Y él, en un montón de dudas, sin saber realmente cómo va a ser el camino, empieza a avanzar. Lo que tiene claro es que eso tiene que pelear contra algo, contra una sombra, el malo de la película, o el valor, lo que sea. Y empieza a superar umbrales. Lo estoy diciendo en palabras de Joseph Campbell, que los umbrales no son otra cosa sino los mundos de los videojuegos. ¿Se acuerdan que uno está pasando el videojuego y al final de un videojuego siempre tiene que luchar contra alguien malo o una prueba especial? Y si la superas, superas nivel. Esos son los umbrales. Uno siempre está superando umbrales. Y eso hace que en todo momento vas a tener gente que te está diciendo, no, tú no eres capaz, vete tranquilo, te vas a estrellar, por ahí no es.
Lo quieren sacar del camino, por ahí no es, pero él sigue, pero él sigue. Y en un momento todo se va para el carajo. No soy capaz. Me enfermé, me estrellé, me estoy dando cuenta que no, que al final esto es muy grande y esto me supera. Pero ahí es donde viene la revelación y lo que lo saca a uno del abismo. Este se transformó y se habla como un renacimiento. ¿Cómo se llamaba la tercera película de Batman? ¿De las de Nolan? ¿Ya están viendo de dónde viene eso? Y él se transforma. No hay historia si no se transforma. Y ahí es donde empieza a parar todo lo que ha hecho ese camino y se encuentra en su momento. A parar ese camino es, se enfrenta a su lucha final para lograr, para matar esa sombra que lo estaba dejando. Pero lo hace ya de una manera diferente. Él ya es otro. Es una persona totalmente diferente. Y ya después de haber derrotado eso, vuelve a su estado natural. Y tanto así que él puede volverse como un mentor de otras personas en otros viajes. Cuenten la historia de un beneficiario que haya sido víctima de la violencia y que ahorita quiere luchar por la gente. Cuéntenlo así. Para estos hay muchas herramientas, hay muchas metodologías, hay muchas, por eso casi siempre van a encontrar en los textos de escritura creativa que para los cuales no tienen que leerse el libro, ya existen videos en YouTube, los que quieran, explicando metodologías diferentes a las de Viaje del Héroe. Pero aquí lo que vamos a ver es eso. Chávez en su historia es eso. Chávez era una persona que vivía en Barinas, en estas Barinas, y llegó en su momento en la llamada a la aventura fue encontrarse al ejército. Y entonces cuando entra al ejército, él encuentra otro país que él tiene que superar. Y él empieza a subir niveles en el ejército. Entonces él cuenta la historia de cuáles eran sus pequeñas peleas con otros compañeros, hasta que en un momento él dice que Venezuela tiene que cambiar. Y en esa lucha desde su camino en la milicia, se mete al golpe de Estado y cae al abismo. Qué mejor símbolo de abismo que estar en la cárcel. Él no fue capaz, pero él se transformó, se dio cuenta que la lucha armada que no era a través del golpe, era a través de la democracia. Y a través de la democracia, él logró derrotar a la Venezuela de antes, a la Venezuela inequitativa. Y ahí es donde uno va a ver, si uno al final no logra derrotar la sombra, es porque se volvió sombra. Qué bonita historia tan heroica la de Chávez. Y si se dan cuenta, es la misma historia de Mandela, solo que Mandela duró 12 veces más el tiempo en el abismo que Chávez. Así uno cuenta historias. Así es donde ustedes hacen que su candidato sea héroe. ¿Por qué vale la pena? Porque este está haciendo una historia impresionante. Incluso yo he logrado temas en donde el héroe es otro y el candidato es mentor. Porque aquí están los arquetipos. Y estos son los básicos, hay más, está el talismán, está la princesa, está el tesoro, no importa, pero más son los normales. Los arquetipos son las representaciones. Siempre hay un héroe. Mirabel es la heroína, toda la historia gira alrededor de la película, todos vieron Encanto. Ella es la que hace la transformación. ¿Cuál es su objetivo? Salvar la casita. Ella madura, su transformación era esa. Pero hay un mentor. El mentor de Mirabel, ¿cuál es? Bruno. No sé, habla de Bruno, sí. Pero cuando hablaron de Bruno, él le dio las herramientas a Mirabel para que salvara a la familia, la casita. Pero aquí vamos a ver en B de Venganza la historia de Ivy. Aquí el mentor es tan fuerte que es protagonista. Incluso el mentor, el que le dio las herramientas, fue el que la metió en el abismo. Los aliados. Los aliados son fundamentales. Los aliados son fundamentales porque ayudan en las tareas, el equipo, pero sobre todo son los que confían en la persona. En Harry Potter es fácil verlo. Todos sabemos acá que Hermione es mejor mago que Harry. Lejos, mucho más capaz. Pero nosotros confiamos en Hermione, en Harry, porque Hermione confía en Harry.
Ahí es donde usted le está metiendo la emoción. Hay gente que se le apuesta a usted. Hay gente que se la está jurando. Listo. El heraldo es el llamado. Por eso el nombre del periódico en Barranquilla. Es el llamado. Ahí no necesariamente es un personaje, puede ser una situación. En Toy Story 3, la aventura de ellos arranca cuando Andy se va a la universidad. ¿Usted por qué es especial, Ronald? ¿Usted qué quiere luchar incansablemente contra la injusticia? ¿Qué lo hace especial? ¿Cuál fue ese llamado? ¿Cuál fue ese momento, esa situación o esa persona que le dijo, Señor, usted es el que tiene que dar esa pelea? Ese es el heraldo. Eso le está dando en algún momento un elemento emocional a la historia. Tienes el tramposo. El tramposo es el que quiere sacar del camino. Acá pongo estos dos porque estos tienen un personaje. El heraldo en El Rey León es de lo más fácil. El heraldo en El Rey León es Scar dejando caer a Mufasa. Chao. Papito Simba, te tocó liderar. Ahí le cambió la vida. A trabajar. Porque estos son tramposos. Solo se quieren sacar a los que quieren sacar a Simba del camino. Todos acá en las versiones del 94, la de 2020 del Rey León, todos cantaron Hakuna Matata. No te preocupes, claro, no te preocupes, pero si ustedes se dan cuenta, el sentido de la película es, pendejo, preocúpate, ve y salva tu comunidad. Pero ellos lo estaban sacando el camino, tentaciones, un mejor trabajo, bla, bla, bla. El cambiaformas es el que le da misterio a las historias. El cambiaformas es el que no sabe si es bueno o es malo. El que terminaba siendo un aliado o era un guardián del umbral, es decir, una de esas personas que demuestra un reto a vencer. Para mí el mejor es Harry Potter, es Snape, por ejemplo. Terminó siendo aliado y en algunos momentos mentor. Pero toda la vida pensamos que era un umbral un umbral que derrotar. Eso le da misterio a la historia, lo hace interesante. Cuando se está contando un chisme, siempre tiene que tener a alguien ahí medio raro. Los guardianes del umbral. Aquí los pongo los caballeros del zodiaco, pero pueden ser personajes o pueden ser retos. Usted tiene que dejar claro que esa persona está en un viaje. Pasó de nivel, siguió de nivel. Cuente qué ha hecho. Y la sombra. ¿Qué es lo que hay que derrotar? Derrotarla a ella. Pero no de ella matarla como Andy en El Diablo Viste la Moda. En superarla a ella. Dejar de ser ella. Porque recuerden, si uno, ya lo dije, si uno no logra su camino, se vuelve sombra. Luke Skywalker en la Guerra de las Galaxias es el hijo de Anakin. Anakin que está haciendo el mismo camino, pero no, él no logró finalizar el camino. Por lo cual, Anakin se volvió Darth Vader. Luke sí lo logró. Recuerden la última escena del Diablo Vista a la Moda. Pues la penúltima, cuando están en París y se baja del carro. ¿Por qué se baja del carro? Porque le dice, eh, Miranda le dice a Andy, le dice, tú me recuerdas a mí, así era yo. Y Andy dijo, uy, perdón, yo no quiero ser con usted, con permisito. Ahí es donde está la historia. Aquí el mensaje es, no se pongan simplemente a contar una historia de vida que pasó. La gente está acostumbrada a historias, por eso vemos siempre la misma novela. Por eso todos acá disfrutamos las mismas películas y sabemos qué va a pasar. Por eso todas las comedias románticas que son viaje del héroe, las disfrutamos aunque todos sabemos que van a pasar. La conocimos, era diferente, está en otro mundo y en un caso especial llamado La Aventura. Nos conocimos, ay sí, qué bonito. Y ahora estamos superando, entonces ahora sí fuimos capaces de ir juntos, tuvimos un viaje, tuviste un problema, ay, cada vez somos más compatibles, pero un momento llegó el abismo. Ay, tú fuiste el que le fuiste infiel a mi prima hace años, no te puedo perdonar, no, la confianza se rompió, bla, bla. Y después se transforman y rompen la desconfianza que no que los dejaba. Viaje del héroe. Aquí lo que les estoy diciendo es, las narrativas funcionan. La narrativa de un pueblo, generar orgullo de un barrio,
de un candidato, de una comunidad, de un partido político, de un movimiento. El punto es que hay que construirlo y que todos los contenidos cuenten la misma historia. Pero la historia no es cualquier historia, es algo que la gente ya está acostumbrada. Y la gran ventaja que tiene que tiene esta forma de pensar es que la gente sí entiende la política como historias. Entonces, ayudémosles. Y ahí es donde está hablando de cómo ustedes pueden acercarse y sobre todo con esos detalles, ahí ustedes pueden meterse en temas emocionales. Porque recuerden, la gente no compra sus productos por lo que son. Lo compra es por lo que usted hizo, el por qué usted los hizo. Un carro no es, no, la gente no compra carro. La gente no vende carros porque tiene el mejor motor, sino porque esto me da lujo, me da libertad. El por qué. Buena parte de lo que ustedes tienen que construir es por qué están ahí. No son las propuestas, ¿vale? Empezando porque las propuestas para un cuerpo colegiado son muy complicadas. Claro, todos estarán pensando proyectos de ley, si están trabajando aquí para Senado, en 2027 estarán pensando en acuerdos, ordenanzas, sí, claro. Pero la gente se enamora es porque usted está en eso. No se olviden, porque así es como uno empieza a acercarse a la gente, a ese meta la emoción, empieza por ahí. Me dijeron que fuera rápido, entonces No, y cumpliste. iré 10 minutos antes, me sobraron 10 minutos. Sí, 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 ¿Qué hago? ¿Qué cumpliste hago? siempre. No, tranquilo. Más bien, tal vez dar una palabra por ahí, alguien que quiera mencionar algo. Yo creo que a la gente le gustó un montón. Puros corazones nos llegan. Pues yo creo que tenemos tiempo para una participación. Si alguien quiere levantar la manita. A Ronald le gustó, No, ¿eh? y antes de eso, muchas gracias por eso, pero también quiero agradecerle a los intérpretes, que ahí estoy viendo al comienzo que son dos, qué trabajo el de ustedes. Además, yo hablo mucha carreta y hablo rápido, entonces, felicitaciones. Laura Cristian, muchas gracias. Listo, le doy la palabra a Daniela y procedemos con el cierre. José Ramiro dice que qué clase tan brutal. Y sí, la van a tener. Esta clase la van a tener en la plataforma al igual que todas las demás. Ok, Daniela, puedes prender tu Daniela. micrófono. Sí, yo quería como dar un punto de vista y es que uno, Te Aparte. silenciaste, Daniela. ¿ya? ¿Me escuchan? Y ahora sí, Que pues Sí. cuando uno se mete en este campo, pues uno debe hacer las cosas como por vocación y no por convicción. O sea, debe hacerlo uno porque pues, pronto me llama la atención, porque quiero aprender sobre la política, no porque de pronto voy a ganar un puesto o porque me van a pagar un sueldo. Te perdí, Daniela. ¿Podrías repetir? Te perdimos. Tiene como Perdimos a Daniela en la problemas. mitad. Sí, tiene como problemas de audio. Sí. Pues, mientras tanto, Ana Bolena. Mientras vuelve Daniela, porque se quedó con la idea en la mitad. Ujú. Adelante, Ana. No te escuchamos. A No ver. escuchamos. No, no te escuchamos, Ana. Tal vez debes cambiar tu dispositivo. ¿Estás por ahí, Daniela? Y acá estoy. Listo. Te escuchamos. Volviste. Dale. Ahora sí. Que algo que yo aprendí, bueno, cuando vi a Andrés en Cali, que tuve la oportunidad de verlo,
fue que uno, pues cuando se mete como a este campo, debe hacer las cosas por vocación, o sea, porque uno le gusta como este camino y no porque de pronto en 4 años voy a ocupar un cargo, no porque de pronto yo vaya como a seguir a alguien que, bueno, me va a pagar un sueldo. Entonces, creo que para mí esta experiencia, pues incluso cuando participé de concejal en Restrepo Valle, aprendí mucho y es que la gente se lleva la impresión por las campañas que tú haces y no por la forma en la que tú hablas. Me da ansiedad, Mateo. Denle Y like pues al está video, apoyen, interesante así eso. como que apoyen. Pisa Estoy en la puerta, escuchando, apoyaron donde y denle like. hay algo que está de fondo. Ya, Era Daniela, pero ya, dale. listo, no. Pues esto hace parte del ejercicio, porque al final todo ese trabajo es muchas. Es decir, uno es tonto metiéndose en política en términos de esfuerzos. Y ahí es donde la vocación se vuelve importante. Aquí, bueno, lo que tú dices, solamente quiero para agregar es estar allá metido, es entender a la gente. Lo más importante de la política es oír a la gente. Y esa experiencia, y sobre todo las de campañas, es una experiencia que no van a ver en muchos lados, porque en pocos escenarios van a encontrar tanta intensidad en un trabajo y donde todo el equipo esté mirando para un mismo lado y sobre todo la posibilidad de hablar con tanta gente. Y eso alimenta la vocación, que puede uno parecer medio escéptico sobre lo que está pasando en política, pero en estos ejercicios es donde uno puede lograr esa emoción. Y pues muy agradezco la intervención porque sí, la vocación es lo que permite que uno pueda hacer todos estos ejercicios. No sé si Ana Bolena al final lo logró y si no pasamos a los avisos parroquiales. Sí, yo creo que pasamos a los avisos parroquiales. Nos lo comentó en el chat que lo que quería enfatizar era en tener un lenguaje más hacia equipos de campaña, no tanto hacia candidaturas, pues ella es equipo de campaña de alguien y pues aclarar que sí, en efecto, esta invitación fue en especial para ustedes. Hay muchas candidaturas que no pueden estar en estos espacios aunque quisieran y pues la idea es que puedan hacer este tipo de trabajo desde los equipos de campaña. Ahí se los comenté yo por el chat en algún momento que Andrés hablaba. Recuerden que mucho de esto se valida con la candidatura, claro que sí, pero es trabajo de los equipos, del gerente junto con el especialista, el asesor en comunicaciones, la articulación con quien maneja redes, quien produce contenido audiovisual. El candidato tiene que aparecer y ser, y estar y existir y hacer lo suyo, contar el cuento, pero el equipo es el que tiene que trabajarle todo esto. Andrés, muchas gracias. Muy chévere tenerte No, aquí, como a siempre, ustedes, ya un sea, gusto. con mucho gusto, muchas gracias por la invitación y pues quedamos en contacto. Ya, pues, ya ustedes han compartido correo electrónico y todo para contactarme si tienen dudas sobre estos temas. La presentación ya se la vuelvo a enviar a Santiago. Dale, gracias. De una vez se la mando aquí por WhatsApp para que usted la comparta apropiadamente. Espere, Claro que ah, sí. acá la Bueno, estoy viendo. Y nada, buena noche. buenas noches, Andrés, gracias. Para el Gracias. resto, recuerden que nuestras siguientes sesiones son este 14 y este 16 de octubre. Son sesiones opcionales. La idea es que asistan esas candidaturas y esas campañas que consideran que van a tener una estrategia digital robusta, grande, que necesitan de herramientas para poder facilitar y también como reducir costos en este tipo de dinámicas. Aquellas candidaturas que saben que tienen una estrategia más analógica, más rural o también urbana, pero de calle, no tanto como de redes sociales y que no tienen como un gran crecimiento en redes, pues puede si quiere estar, no es necesario que esté. Sí, lo que les decía Blanca, la idea es que asistan las personas de su equipo, más que un permiso de que si pueden asistir, invítenlas por favor. Si ustedes quieren estar como candidaturas, claro que sí, súper bienvenidas, pero muy importante que esté su equipo aquí conectado con nosotros y con nosotros. Estas dos sesiones son atractivas porque tenemos sobre todo aliados internacionales que han estado trabajando con nosotros en redes latinoamericanas. El 14 de octubre estará acompañándonos Dardo Ceballos, un asesor también de campañas y estratega de comunicaciones de Uruguay. Y
El 16 nos estará acompañando Agustín Frisera, que es argentino y también tiene como mucho conocimiento en este tipo de trabajo. Esa sesión se va a concentrar en inteligencia artificial. Uso de inteligencia artificial para pues todas las comunicaciones. Y el 21, pues ya tenemos nuestras sesiones así para todos, obligatorias si se quiere, de movilización, ¿no? Tendremos un, un aliado, don Popo Ayara, que va a estar hablando de voluntariado y de trabajo en calle. Como estos 20, 30 segundos que yo tengo para hablar con esa persona que topo en la calle, que le estoy entregando un volante y no tengo mucho, él nos va a ayudar como a tratar de generar eso y también como construir un equipo en términos de voluntariado. Recordarles que tenemos pues nuestra última sesión de cierre del día D. Eso es ahorita en Cali y Medellín el 1 de noviembre y en Bogotá y Barranquilla el 8 de noviembre. Se nos acaba el proceso. Ya les decimos adiós si se quiere. Esta sesión es muy importante porque vamos a hablar de manejo de crisis. Va a ser una sesión más personal, si se quiere, un poquito más de hacia las candidaturas, ¿no? Y equipos de campaña que quieran asistir, cómo manejar las crisis en campaña. Andrés no me dejará mentir, esto también implica muchas sesiones de terapia y de psicología. Entonces va a ser como un poco una apertura a eso. Y sobre todo qué se puede hacer en el día de elecciones, ¿no? Ese día, qué se le recomienda hacer una candidatura, qué no. Vamos a hablar un poquito de cómo funciona ese día tan frenético. Sí, Eh, les llegó un correo con la fecha anterior para que por favor lo ignoren. O sea, la fecha de Bogotá y Barranquilla es el 8 de noviembre. O sea, se mantiene esa fecha y Cali Medellín el 1. ¿Listo? para que lo tengan ahí súper pendiente. Y pues en esas sesiones vamos a entregar sus certificados para quienes asistieron juiciosamente a todas las sesiones, no a todas, perdón, a la mayoría de las sesiones, pues se van a llevar su certificado físico bien bonito para la casa. Pero nos diremos adiós. Va a ser un momento emotivo. Y ya, recuerden, estos somos nosotros, el equipo que les está acompañando. Escríbanos si necesita cualquier cosa. Te volví a mandar Blanca la asistencia por el chat para que lo puedas revisar. Y muchas gracias a todos y a todas por asistir. Que tengan una linda noche y para quienes se quieran conectar, nos vemos entonces el 14 de octubre. Gracias. Que estén Que bien. estén bien. Buenas noches, muchas gracias. Pasen una linda noche. Buenas noches, gracias. Gracias, feliz Gracias, noche. Santi. Luego, muchas gracias, Santiago. Muchas gracias, feliz Dios les noche. pague. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Gracias, chao. Hasta luego, gracias.